Hola amigos, bienvenidos a la prueba del Ford Fiesta en versión de 155 caballos, un coche micro híbrido que además lleva el acabado el ST-Line, que le da un toque así deportivo interesante. Como hemos probado rivales de la misma potencia, vamos a ver dónde está, lo rápido que es y lo que corre y gasta. Venga, empezamos. Pues aquí lo tenéis, este es el Ford Fiesta de 2016, que en 2022 recibió una actualización y cambiaron alguna serie de cosas. No fue no fue un gran cambio, pero sí un lavado de cara con cosas curiosas. Bueno, el frontal, ya sabéis, en todas las versiones del Fiesta siempre ha variado en función del acabado. En este caso estamos con un ST-Line, que es digamos, el tope de gama. Está el ST-Line y el ST-Line X. Este es un coche de 24.800 euros, parte de 24.800 euros, pero si luego te pones a rebuscar en concesionarios o utilizas el enlace que te dejo aquí abajo, es un coche que puedes bajar de los 20.000 euros. Analízalo bien porque es interesante. Son 155 caballos. Este coche está con la versión de 125 caballos con este mismo motor, el 1.0, o 155 caballos. Cambios que trajeron, bueno, pues que cambiaron un poquito, digamos, la forma de la luz diurna, han metido faros matriciales en opción, este es importante, el logo de Ford ahora está aquí, antes estaba aquí en la parte superior. Bueno, pues distintas tomas de aire, nuevos diseños de llantas, nuevos diseños de colores. Al ser el ST-Line, aquí hay una cosa interesante y es que la suspensión baja 10 milímetros de la altura, pero baja 10 milímetros a costa de usar distinto muelle y distinto amortiguador. Luego es un coche un poquito más firme que el resto de los Fiestas. Tanto como para ser incómodo, no, yo no lo creo. Pero bueno, luego lo vemos. Llevamos llantas de 17 pulgadas con los Continental Conti Eco Contact 6. Un neumático eco que a ver qué tal se desenvuelve en la vuelta rápida y a ver qué tal casa con la suspensión que lleva. Bueno, pues muchos extras, las lunas tintadas, que esto o es un extra o va dentro del Titanium X. Y luego en la parte trasera igual, le han metido aquí un bordecito negro a las ópticas y bueno, han ajustado un poquito lo que es el paragolpes, la parte de baja, pero vamos, el coche prácticamente es el mismo del 2016. Vemos aquí EcoBoost Hybrid. EcoBoost es la tecnología que utilizan de 3 cilindros, que utiliza Ford, de gasolina, y Hybrid realmente no es un hybrid, es un mild hybrid, es un micro híbrido, que no es un híbrido. Bueno, ahora lo cuento con el motor. Voy a hablar del maletero. Aquí tenéis el maletero, como veis, pues bueno, es correcto en proporción al espacio que tiene, pero no a sus rivales, porque, a ver, son 311 litros de maletero lo que tiene este coche. Se pueden abatir los respaldos y además en asimétrico, que eso es un detalle interesante. Pero para que os hagáis una idea, un Renault Clio tiene 340 litros, un Hyundai i20 tiene 352, el Ibiza 355 y el Skoda Fabia 380. Claro, dices, sí, vale, pues ahora los 311 me parecen pequeños, pero bueno, para 4 personas, aunque caben 5 y puedes llevar a 5, yo creo que no está mal. Vamos a ver el motor. A ver qué sorpresas tenemos. Bueno, un capó ligerito, no es necesario que lleve aquí sus amortiguadores. Tampoco la gente abre el motor hoy en día, pero a algunos nos sigue gustando. Motor, el 1.0 EcoBoost, 3 cilindros. Este motor, si os genera alguna duda, ya lleva mucho tiempo en el mercado y no ha causado grandes problemas. Y el rendimiento que tiene es muy bueno. El rendimiento, además, es que lo vamos a ver ahora, tanto las prestaciones como los consumos que obtiene. Y al final esto es un coche que es que son 1.200 kilos, o sea, es que un poquito más, es que al final es un coche
es un coche ligero. Lleva un sistema de microhibridación con red de 48 voltios. Es decir, además, aquí, mira, estáis viendo la batería normal de 12 voltios y luego lleva detrás, ahí escondida, una batería de iones de litio que utiliza el coche para recargar. Cuando levantas el pie del acelerador y en fases de frenado, esto os lo tenéis que saber porque ya es muy común verlo en los coches, la va recargando y aplica par al motor térmico a través de un motor alternador que está aquí unido por correa dentada, aplica un poquito de par en necesidades de mucha carga de acelerador y también lo que hace es que apaga el motor. Cuando tú estás llegando al semáforo por debajo de 7 km por hora, apaga el motor un poquito antes. El arranque del coche es muy refinado, gracias a eso también. No llega a hacer como el Kia Exceed que probamos, os dejo por ahí la prueba, no llega a hacer como ese, que aunque era un coche de cambio manual, que este lo es también, el Kia Exceed, incluso con el cambio manual, apagaba el motor y dejaba el coche en punto muerto, aunque estuviese la marcha engranada. Esa parte no lo hace. Pero también como aquel, al ser microhíbrido, obtiene la etiqueta Eco. Vamos a ver cómo se comporta en la calle y directamente pasamos a ver la seguridad en el circuito. No vamos a llamarlo vuelta rápida, aunque se la hacemos también. Hay buen acceso al Fiesta. La entrada a las plazas traseras tampoco es mala. Aquí delante voy cómodo. Los asientos aparentan un poquito de deportividad, pero no son excesivamente deportivos y tienen un mullido tirando a blando, pero es cómodo. La postura alcanzas enseguida, la idónea. Tienes muchos reglajes y hasta tienes reglaje en altura de banqueta. No tiene reglaje longitudinal de banqueta, no se extiende, pero tampoco tiene un tamaño como para que sea un defecto. Está bien, te sientes integrado, puedes ponerte a postura muy baja, aquí alguien alto pues va a ir bien. Detrás no hay tanto espacio en comparación con otros rivales que tienen un poquito más de cota de anchura, pero ya habéis visto que este coche lleva el extra del techo el techo de cristal, y ya habéis visto que con mi 1,79 de altura voy bien. El volante de este ST-Line me gusta mucho, con todo piel, costuras en rojo, está muy bien terminado. Incluso tenemos algunos detalles por aquí que imitan a fibra de carbono, que está muy chulo, aunque es brillante, pero no es fibra de carbono de verdad. La visibilidad es buena, tanto por espejos como por el espejo central. Los cristales son grandes, se domina desde aquí todo y hay cierta seguridad. Para añadir un plus más de seguridad tienes que añadir la cámara trasera, que tiene buena definición y que yo creo que hoy en día es necesario poner la cámara trasera, y además viene en un pack que viene con los sensores de parking delanteros también. Yo eso sí lo pondría. Además son 400 euros. Yo creo que interesa. Igual que interesa también pues los antinieblas, y son 50 euros más. Es poquito y bueno, pues ganas un poquito de seguridad. Otro pack curioso, si estás en una zona de frío, es el que te añade el parabrisas calefactado, que cuando está congelado aprietas aquí un botón, se descongela enseguida. Es muy agradable eso, porque sobre todo te montas en el coche, le das a eso, aprietas la calefacción del volante y el asiento y estás calentito enseguida. El único defecto que tiene eso es que el cristal tiene unas rayitas que a veces cuando vas cara al sol, con el sol fuerte, te pueden molestar. Ahí a quien le molesta ya y a quien no. Es cuestión de acostumbrarse. Pero yo he hecho un pack que a lo mejor sí pondría. La pantalla con la actualización se volvió digital y puedes modificar algunos parámetros de algunas cosas que quieras ver, y cambia en función del modo de conducción que elijas. Esta pantalla es táctil, pero no integra grandes funciones digamos de lo que es del funcionamiento del coche. Sí que puedes gestionar la temperatura, el navegador, todas esas cosas. Se me olvidó deciros que con el paquete de parking que os he dicho antes, también, además de los sensores, el coche te puede
te hace asistencia al aparcamiento y lo hace bien, te aparca solo. No está mal para ciudad. Tiene un buen radiogiro este coche, Desde un botón que hay aquí gestionamos los modos de conducción que tenemos: el modo normal, el modo eco, que os explicaré, y el modo deportivo. Ya habéis visto que cambia la pantalla. En el modo eco, lo voy a volver a poner, en el modo eco lo que te hace es que con la microhibridación, cuando tú llegas a un semáforo, pues apaga el motor antes y te aplica par eléctrico en las situaciones que él considera donde puede ayudarte a gastar menos. En cambio, si lo haces en el modo deportivo, él te va a aplicar el par eléctrico siempre que pueda. Respecto a la microhibridación, cuando tú levantas el pie del acelerador, él recarga la batería. Se nota cuando lo hace, porque hay veces que tú levantas el pie del acelerador, pasan unos segundos y notas como un pequeño freno, y es que está recargando la batería. No lo veo algo criticable, pero sí para comentarlo porque se nota. Y para acabar con los packs, hay uno adicional que incluye el navegador, el control por voz y el cargador inalámbrico por 650 euros. Es una pena que no hayan separado el cargador inalámbrico. De todas formas, si tienes el teléfono ancho como yo, tendrás el mismo problema que estoy teniendo yo, que es que si lo pones en el cargador inalámbrico tienes que quitarle la funda para que entre, o ajustarlo bien para que te pueda cargar. Pero claro, este es el teléfono, las versiones más anchas. Con el teléfono de versiones normales no te ocurrirá. Al ser el ST Line lleva la suspensión un poquito más dura. Yo no la veo incómoda. Sí se nota más firme que en otras fiestas, es cierto, pero yo no lo veo incómodo. Vamos, esto te puedes hacer un viaje perfectamente y yo creo que nadie te va a decir, uy, qué coche más duro te has comprado. Y a cambio tenemos un comportamiento que está muy bien. Ya luego os hablo del tema de los neumáticos, cómo responden, pero si eres una persona que te gusta conducir tranquilo, con estos neumáticos vas de cine, vas muy bien. No necesitas meterle un neumático deportivo. Lo cierto es que el chasis, ahora veremos en la prueba de seguridad, que es la vuelta rápida, como el chasis responde bastante mejor de lo esperado para un coche así. ¿Habrá sido más rápido que el Ibiza? Vamos a ver. Vamos, control de tracción quitado, aire acondicionado quitado y el modo Sport. Vamos a ver qué tal va esto. Venga, vamos allá. Segunda, freno, entra. Uy, qué bien entra. Qué bien entra. El cambio no es muy rápido. Ya está subirando, pero por temperatura estos neumáticos no aguantan. Tracciona muy bien. El tren trasero se está colocando, o sea, me está ayudando, sin descolocarse, sin asustar al conductor, me está ayudando en la entrada de las curvas. Aquí pasa neutro, no se va de la parte delantera. A ver. Ahí hay que aguantar el gas sin acelerar a fondo. Bueno, le entra a veces ayudas del control de estabilidad. Como chillas estos neumáticos, ¿no? Venga, ya, a fondo. A ver, cambio de apoyo. Muy bien. A ver, la frenada complicada. Bueno, había que corregir un poquito al final. Se acaba de descompensar el tren delantero al trasero por exceso de temperatura del neumático. Vamos allá. Las marchas entran bien, frena decente, la dirección me gusta mucho, voy muy cómodo.
31,9. Bueno, con un neumático un poquito mejor, este coche haría un buen tiempo. De chasis me gusta mucho, pero mucho. A ver, con un neumático mejor me refiero a un neumático más deportivo, pero a lo mejor no es lo que quieres en tu fiesta, y quieres un coche normal que vaya bien. Entonces, lo que respecta a seguridad, alta. Está bien puesto a punto el control de estabilidad, aunque tengo quitado el de tracción, el control de estabilidad latente, y entra en situaciones críticas, y además entra suave, no te entra con brusquedades que incluso te pueda molestar, no, entra suave. Enseguida se ha descompensado la temperatura del neumático delantero respecto al trasero, entonces digamos que ha pasado 3 curvas bien, con una estabilidad muy buena, y luego ya pues empezaba a irse de la parte delantera. Pero eso entra dentro de la lógica para este tipo de neumático y este tipo de coches, y todo. La puesta a punto que tiene la admitiría una versión más potente. Y o sea, el coche me transmite más deportividad que el Ibiza, por ejemplo, FR, o que el Fabia, que probamos. Ahora mismo no me acuerdo en tiempos cómo estaba, si es más lento o más rápido, pero en sensaciones me da esa, ¿sabes? Lo noto. La dirección está muy bien, entra por donde le dices, tracciona bien, cambio no es muy rápido, pero bueno, pero es aceptable. Los pedales tienen la dureza idónea, la frenada bien, ha frenado bien. Fijaros que en el Fiesta ST nos quejábamos que iba rebotando el coche, en el Fiesta y en el Puma, pero este no lo hace. Me ha pasado un poco como con la sensación del Ibiza, que te das un paseo muy agradable. O sea, me está dando una vuelta que he disfrutado de la vuelta, que no es un coche con una orientación deportiva, y así todo lo he disfrutado. Que sí, que en la calle si es que en la calle ahora todos son buenos, pero cuando los pones al límite es donde surgen las diferencias. Aquí en esta curva, que es la frenada en apoyo, que siempre es una frenada un poquito crítica, la ha resuelto perfectamente, pero perfectamente. Me gusta el Fiesta, me gusta. Esta versión, os digo, es que, vamos, un ST, sí, si quieres algo más, pero realmente es que con esto y con lo que corre ya no necesitas más, pero bueno, me ha gustado. Bien, Ford, bien. Oye, pues me ha gustado, y además es que, ¿sabéis lo que más me ha gustado? Las posibilidades que tiene, porque es que lleva un neumático ecológico, no lleva un neumático deportivo. Mirad, directamente ponemos aquí la tabla del tiempo, el circuito de coches más o menos que andan ahí en su nivel, y bueno, compactos y tal. Bueno, sí, tenemos el Hyundai i20N, pero ese está allí a lo lejos, de utilitarios, no de compactos, perdón. Y si vamos bajando, vemos que este se ha ido al puesto 85 con un 31,94, con un neumático ecológico, más rápido que el Fabia Monte Carlo, que hizo 1,32,6, que el Swift Sport, que hizo 32,1 con un Conti Sport Contact. Bueno, el Swift lo hizo muy bien también, hay que recordar que es menos potente. Estos son 150 caballos como el Ibiza. El Ibiza es que hizo 1,29,9, es que el Ibiza hizo un tiempazo. 31,0 hizo el Abarth, el Competizione, y este 31,9. Ha sido un poquito más lento que un Mazda MX-5 con 184 caballos. Yo creo que el tiempo que ha hecho es un tiempazo. Pero en estos coches yo no quiero insistir en los tiempos, aunque es una referencia y muy buena. Yo no quiero insistir en los tiempos, y quiero insistir un poco en la seguridad, y la seguridad la tiene, pero es que además tiene una seguridad que no es aburrida. O sea, no es el típico coche que te va tapando en todos sitios y dices, vaya coche más triste me he comprado. No, no es triste, es un coche que tiene algo de vidilla. Me pasó con el Ibiza, aunque este da un poquito más de sensaciones de que están pasando cosas, más que en el Ibiza. Pero me pasó lo mismo con el Ibiza, que cuando con los dos acabé la vuelta dije, qué vuelta más agradable, medio rápida me he dado.
estaba muy bien. Además es que ahora si miramos las prestaciones, dejamos los consumos para el final, luego al final del vídeo tenéis la tabla de todos los tiempos, lo podéis ver. Mirad, si vemos las prestaciones, vemos que el coche ha hecho 29,4 en el 0-1000 metros, el kilómetro. Si buscamos aquí sus rivales de 150 caballos, pues mira, ha sido un poquito más rápido que el Fabia Montecarlo, más rápido que el Seat Ibiza, que bien lo hizo el Seat Ibiza en el circuito, una vez más lo vemos, y bueno, pues ahí lo estáis viendo. Fijaros, un Puma ST 28.9 y este 29.4, no están tan lejos, no están tan lejos. El Swift Sport 29.0 en los 1000 metros, fijaros qué rápido fue el Swift Sport. Tiene la potencia suficiente y la velocidad suficiente como para decir, no necesito un Fiesta ST. El Fiesta ST te aporta glamour, te aporta cosas, pero estos compactos de 150 caballos, el Ibiza, el Fabia, el Swift lo podemos meter, al final son coches muy interesantes porque te valen un poquito para todo. Ya os digo, este coche con un neumático un poquito más deportivo, sin ser algo exagerado, pues tienes una cosa interesante. Si lo que buscas es deportividad, si lo que buscas es un poquito ecología, pues vamos a ver los consumos que ha hecho con este neumático. A ver si esto le ha ayudado a algo, pero también, claro, hay que tener en cuenta el motor que lleva. Aquí tenéis los consumos. Ned, contento, ¿no? Hola, Olita, vecinito. Que Ned ve una etiqueta eco, una etiqueta 0 y se vuelve loco. Ned se ha marcado un 4,8 de consumo de carretera, ojo, el mismo consumo que un Cupra Formentor 2 litros diésel, el mismo consumo en carretera, ha gastado menos que el Fabia Montecarlo y ha gastado menos que el Seat Ibiza, también con la misma potencia, y que el Swift, y que el Mazda 3. Fijaros los coches que tiene delante, 2 híbridos enchufables, 2 diésel y un híbrido, es lo que tiene delante. Y en el consumo urbano se ha ido a 6 litros. Fijaros si hay diferencia con los coches que tiene detrás, hay bastante diferencia. Luego dices, 3 cilindros, pues mirar dónde están los 3 cilindros. El neumático ayuda un poquito, pero el neumático te ayuda a lo mejor 2 décimas de cada 100 kilómetros, una cosa así, no creo que te ayude más. ¿Dónde está aquí la gracia? En el motor. Tenemos un coche rápido cuando quieres que sea rápido y tenemos un coche que gasta poco cuando quieres que gaste poco. Pues yo creo que eso es una prueba superada. Es una pena que Ford quiera deshacerse de este coche, porque sabéis que a partir de verano del 23 será sustituido por su homólogo eléctrico, que no se llamará Fiesta. No se llamará Fiesta, aunque yo creo que, mira, ahora está Renault sacando el Renault 5, el Renault 4 eléctricos. Yo creo que la denominación Fiesta Ford la va a acabar usando tarde o temprano. Vamos, estoy seguro. De hecho, saqué una noticia, os la dejo aquí, contando esta misma historia, y era muy gracioso leer algunos de vuestros comentarios, y uno decía, no se me olvidará, dice, pues después del Fiesta sacarán el Ford Resaca. Tenemos mucha imaginación en España. Bueno, pues esto ha sido todo. El coche, digamos, el coche, pues os digo también lo mismo que Ibiza, el coche es perfecto para todo, para un coche polivalente, que no tiene defectos gordos, tiene pues defectillos y que no tiene virtudes gordas, o sea, que digamos que está ahí en medio y que lo hace todo bien, pero sobre todo, fijaros el tema prestaciones y consumos, que me ha parecido interesante. Pues nada, ya sabéis, acordaros de nuestras camisetas, os he dejado ahí un enlace para que os cueste el coche más barato, que funciona, pero tenéis que usarlo a través de ese enlace. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hoy Nacho no se despide porque no ha venido, pero se va a despedir Pablo, que es un gran tipo también. Adiós, Pablo. Hasta luego. Adiós, chicos, adiós.